Vamos a iniciar entonces, por honor al tiempo, rápidamente la presentación. Me pidieron que les hablara un poco con mi visión del sistema Alphabio que ocupo hace muchos años. Uno de los sistemas principales que ocupo es Alphabio. Entonces, ¿cuáles eran las ventajas o cuál es la lógica de trabajo en el ámbito de las restauraciones múltiples? Llámese desde cualquier restauración múltiple desde 2 implantes en adelante. Así que yo les voy a dar mi particular visión de esto. Insisto, esto siempre lo hablo como una opinión. Es como yo manejo mi práctica clínica, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, me la hacen saber. No tengan miedo. Y nada, pues, vamos, adelantémonos. Bueno, como no sé la audiencia, cuál es el nivel de la audiencia en el sentido de sus conocimientos de implantología, vamos a hablar desde lo básico, tratando de saltarnos las partes más aburridas, digámoslo así, pero vamos a iniciar desde lo más básico. Bueno, los fundamentos, obviamente, de una rehabilitación múltiple que tienen que ser 2 o más implantes. Vamos a mostrar casos principalmente de la línea Multineo, que es la que se va a comercializar o se está comercializando en México, así que la mayoría de los casos van a estar abocados a esta línea. Bueno, entonces, como les dije, cualquier rehabilitación múltiple tiene que tener mínimo 2 implantes. Podemos trabajar sobre estos 2 implantes, podemos empezar a clasificar, digámoslo así, el trabajo sobre estos 2 implantes, o más implantes, insisto. Podemos trabajar a plataforma con soluciones, tanto sean cementadas como atornilladas, o podemos trabajar a pilar intermedio, en este caso puede ser multi-unit o algún pilar intermedio distinto, pero la mayoría de las veces trabajamos a pilar múltiple, pilar multi-unit. En el caso de Alphabio, el pilar Alpha Universe. Cuando trabajamos a plataforma podemos trabajar con soluciones tanto cementadas como atornilladas. Va a depender de nuestra posición implantaria, nuestra planificación previa. Yo tiendo a trabajar todo atornillado. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que cementé alguna rehabilitación sobre implantes. Ocupo algunos trucos, sí. Acá en Chile tenemos un portafolio un poquito más amplio y tenemos tornillos dinámicos, tornillos que nos permiten angular levemente la chimenea. Por lo tanto, aunque el implante no haya quedado exactamente saliendo por un cíngulo, podemos, con cierto grado de flexibilidad, mover nuestras chimeneas un par de grados, aproximadamente 15 grados, en la dirección de nuestro interés. Por lo tanto, teniendo ese truco bajo la manga, esa carta bajo la manga, siempre planifico mis rehabilitaciones para atornillar. Hay otros clínicos que les gusta más cementar por diferentes motivos. Yo soy del team atornillar más que del team cementar, pero obviamente trabajando a plataforma podemos tomar cualquiera de las dos opciones, cementar o atornillar. Y si trabajamos a pilar intermedio, obviamente siempre vamos a trabajar de manera atornillada. Bueno, cuando hablamos de opciones cementadas en cuanto a la plataforma de cónica estándar, la CS, tenemos pilares rectos, pilares angulados, pilares temporales también, con las ventajas que, bueno, esto es una conexión cónica indexada, por lo tanto tiene un muy buen sello biológico, cambio de plataforma per se, por lo tanto mantenemos mucho hueso. Bueno, tenemos dentro del portafolio, insisto, pilares rectos, pilares angulados, y que tienen, una de las ventajas es que la manga o el collar, el collarín, la parte que va subgingival, es de alturas distintas. El CAF es variable. Por ejemplo, en el pilar recto, para cementar, tenemos longitudes de 1,5, 2,5, 3,5 y 4,5 con el hombro preformado. Por lo tanto, si quisiéramos trabajar directamente sobre este pilar de stock sin modificarlo, tenemos todas esas alturas de collar o de CAF.
También tenemos pilares angulados en 15 y 25 grados. Les vuelvo a insistir, yo en mi plan de trabajo, normalmente no trabajo nada cementado. De hecho, les vuelvo a insistir, creo que no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve que cementar alguna rehabilitación. Y también dentro del portafolio de opciones cementadas tenemos pilares temporales de titanio, básicamente, con retenciones mecánicas para hacer prótesis provisionales. Esto tenemos siempre opciones con enganche o sin enganche, con hexágono o sin hexágono, dependiendo si vamos a trabajar en unitarios o múltiples. En este caso, como estamos hablando de rehabilitaciones múltiples, vamos a elegir siempre los aditamentos sin enganche, sin hexágono. Todo lo cementable de esta línea, en esta plataforma, es a 30 newtons. Así que, sin pensar mucho, ustedes podrían torquear estos pilares sin miedo a 30 newtons. Yo no les voy a hablar de las soluciones cementadas, porque, les vuelvo a insistir, no está dentro de mi quehacer diario. Y lo otro es que tampoco puedo conversarles mucho de soluciones cementadas. Finalmente, las soluciones cementadas, la lógica de las soluciones cementadas es darles ejes de inserción cuando son múltiples, igual como le diéramos ejes de inserción a algunas preparaciones de prótesis fijas sobre dientes cuando vamos a hacer prótesis fijas plurales. Por lo tanto, no tiene mucha relevancia que yo me ponga a hablarles de procesos de trabajo en implantología cementable. Bueno, si pasamos ahora a las opciones atornilladas, tenemos, básicamente son tres opciones atornilladas. Vamos a tener multi-unit rectos y angulados. Los angulados son en 17 y 30 grados. Y vamos a tener este pilar que me contaron que era uno de los pilares que se utilizaba. Yo personalmente no lo uso, pero pilares rectos para hacer rehabilitaciones unitarias, que es el pilar de acá abajo, este que está acá abajo con un número de referencia HBC, con la sigla HBC. ¿Ya? Esas son las opciones para atornillar. Ventajas de esto, bueno, también esto se torquea a 30 newton. Tenemos sobre los pilares multi-units, en este caso son opciones calcinables. Tenemos la opción de colocar estos pilares calcinables para hacer también soluciones atornilladas, pero customizadas. Y tenemos con enganche o sin enganche, dependiendo si queremos hacer múltiples o unitarios. Y también tenemos la opción de pilares temporales de titanio para hacer cargas inmediatas. Y por último, aquí termino la lata, después empezamos a hablar de los casos. Les quiero hablar de las opciones digitales. Yo ocupo bastante las opciones digitales, me gusta trabajar con opciones digitales en cuanto a Alfabio. Acá en Chile yo trabajo con dos líneas de implantes, o con dos conexiones de implantes, bueno, con tres en realidad, pero dos son las que más uso. La CS, que es la cónica, la hexagonal cónica, digámoslo así, el cono indexado, que es la verde, que acá Chile por lo menos llega con la superficie NINA, que es la superficie bioactiva, y trabajo con el hexágono interno regular de 2.42, el típico, el hexágono universal interno. Los casos múltiples los trabajo normalmente con la conexión verde, y los casos unitarios por un tema de facilidad, simplemente creo que es muy superior esta conexión verde a la conexión hexagonal convencional, pero por un tema de facilidad y porque le opero casos a muchos colegas rehabilitadores que están más familiarizados con la conexión azul, la hexagonal, digámoslo así, estándar, perdón, hexagonal estándar, es que opero también con esa conexión. Bueno, los aditamentos que son los scan bodies, en este caso a multi-unit o a plataforma, se torquean a 10 newton, o sea, torque manual solamente, y todo el resto de los aditamentos se torquean a 30 newton, incluidos
incluidos, escúchenme bien, los tornillos a multi-units, en este caso a Alpha Universe. ¿Por qué se pueden torquear a 30 Newton? Porque tienen un tornillo mucho más macizo, es un tornillo grueso, es un tornillo distinto al tornillo habitual de los multi-unit clásicos, que es un tornillo bastante frágil y que constantemente nos dan dolores de cabeza, que se fracturan, pierden el hilo, son tornillos frágiles. Este tornillo es bastante robusto. Vamos a lo interesante. Miremos los casos. Partamos de menos a más. Bueno, todos los casos que vamos a ver, lo que está hecho en digital, yo soy usuario, tengo un Dexis IS3800 wireless, tengo un escáner intraoral inalámbrico, que es me gusta mucho, es muy sencillo, es muy preciso, y la gracia es que no tiene, otra de las gracias es que no tiene cables, por lo tanto es muy cómodo de usar, funciona a batería, trae 2 baterías, por lo tanto, la mayoría de los casos, bueno, no la mayoría, todos los casos que van a ver con flujos digitales, hoy día están resueltos con el Dexis IS3800W. Dexis básicamente, hasta hace poco, Envista compró esta línea, pero son los escáneres, son los mismos escáneres de Carestream. La línea de escáneres intraorales de Carestream pasó a ser Dexis hace un tiempo atrás. Excelentes escáneres. Bueno, veamos algunos casos. Insisto, vamos de menos a más. Veamos el caso de Doris. Doris es una paciente antigua mía. Yo soy dentista de su mamá de la tercera edad, le he hecho hartas cosas. Bueno, Doris llegó a mis manos hace varios años atrás con una enfermedad periodontal bastante agresiva. La estabilizamos periodontalmente y su primer petición, ella era usuaria de prótesis removibles, parciales, maxilares y mandibulares. Lo primero que hicimos fue detener la enfermedad periodontal. De hecho, si ustedes ven, tiene algunas pérdidas óseas, pero que están completamente corticalizadas las tablas óseas. Las corticales, podemos ver acá en el premolar mandibular, por ejemplo, ahí está, pese a que tiene una lesión ahí, una pérdida ósea, está corticalizada. Ya no tiene enfermedad periodontal activadora. Bueno, de a poco, lo primero que me pidió, quiero tener los molares para masticar. Entonces, en una primera instancia, le puse las piezas 3 y 4, la 1.6 y la 1.5, hablando de la otra nomenclatura, y ella muy reacia al dentista, mucho susto al dentista. No se quiso colocar el implante maxilar del lado contralateral, porque aparte del diente, el molar que tiene la pieza 14 está perdida, la pieza 15, perdón, está perdida, tiene una lesión periodontal importante, pero no le ha causado dolor, no le ha causado molestia, entonces está esperando tener problemas con esa pieza para hacerse algo. Aparte que le dije que tenía que hacerse una pequeña elevación de seno maxilar para colocar ese implante. Entonces ella simplemente se colocó los 2 implantes de molar y premolar y está funcionando perfecto hace varios años. Ahora, hace unos meses atrás, se animó y me dijo, estoy aburrida de usar la prótesis removible mandibular, quiero colocarme implantes. Se animó y vamos a ver el caso de la colocación de esos implantes en los incisivos inferiores. Les quiero hacer quiero disculparme de inmediato. Lo que pasa es que varios de estos casos, por la premura nosotros estamos en septiembre ahora, igual que ustedes en México, las fiestas típicas, las fiestas patrias aquí en Chile son muy largas, y mis pacientes los iba a citar a la toma de fotografías. Yo normalmente no tomo fotografías clínicas, tengo los casos documentados desde el punto de vista de los escáneres, de los pasos del laboratorio, pero no tomo normalmente fotos clínicas. Yo soy más quirúrgico que rehabilitador, pese a que rehabilito a todos los casos que opero, casos propios, le opero casos a hartos rehabilitadores orales también, pero normalmente no le tomo fotos a los pacientes. Entonces, para estos casos, como tenemos las fiestas patrias aquí entre medio, que son muchos días, que volvimos recién este lunes a funcionar normal, no pude citar a los pacientes para tomarles fotos clínicas, entonces les pedí a ellos que se tomaran fotos con sus celulares. Entonces las fotos
clínicas que tengo propiamente tal de las rehabilitaciones de estos casos son bien básicas, pero se entienden las ideas y yo creo que les da algo de sabor a la presentación. Bueno, entonces Doris, este es el caso. Veamos la planificación primero. Aquí no da para colocar más de 2 implantes. Yo normalmente trato de colocar implantes estándar, no me gusta colocar implantes narrow en ningún sitio, pese a que este caso era un caso elegible para implantes narrow, para la conexión CHC, un implante de 3.2, un multineo, pero cuando puedo colocar implantes regulares, yo prefiero colocar implantes regulares. Como les comentaba, los casos que son múltiples, yo normalmente ocupo la conexión cónica, la CS, la verde, con la superficie NINA, la superficie bioactiva, que la promesa es que en 45 días los implantes están integrados. Yo todavía no me he animado a cargar casos en 45 días, pero sí he visto muy buenos resultados. De hecho, en este caso vamos a ver algunas cosas interesantes de la resolución de este caso con esta superficie. Y un caso no muy sencillo en el sentido de que la paciente no tiene mucho hueso, no tiene muchos tejidos blandos tampoco de muy buena calidad, y tiene secuela periodontal, por lo tanto es un caso, siempre son retos. Bueno, se planificó eso, se operó a mano alzada, siguiendo la planificación. Fíjense, ahí está recién operada, está con pilares de cicatrización y se mantuvo con su prótesis removible. Vemos las lesiones que tiene, secuelas periodontales, etc. Las líneas de las piezas tratadas con los pulidos radiculares que se le hicieron, etc. Bueno, ahí están los 2 implantes puestos. Fíjense el nivel óseo, los implantes se colocaron levemente escondidos bajo la cresta ósea, que es la indicación de las conexiones cónicas en general. Por lo tanto, se colocaron levemente subcrestales. Pero leve, fíjense que ahí tenemos menos de 1 milímetro, aquí está prácticamente yuxta. Están levemente subcrestales. Ahí están los implantes puestos. Esa fue la superficie usada, la superficie NINA. Después de la cicatrización, que en este caso esperé 2 meses y medio, no esperé el mes y medio que nos promete, porque no tengo demasiada casuística con la superficie, por lo tanto una superficie nueva. Por lo tanto, tengo que de a poco empezar a tomarle la confianza para empezar a adelantar las cargas. Bueno, ahí está, tomado con el DEXIS, el escáner de la boca de nuestro paciente. Fíjense la secuela periodontal. Pilares de cicatrización primero, después scan bodies, a plataforma directa, y oclusión. Ese fue el scan body que se usó en este caso para la conexión CS. Esto obviamente se mandó al laboratorio. El laboratorio nos diseñó unas coronas monolíticas en circonio y trabajamos directamente con T-Base a plataforma. Fuimos directo a plataforma. ¿Por qué indiqué en este caso plataforma y no trabajé con multiunit? Porque en realidad el espacio que teníamos era relativamente limitado, y eran implantes prácticamente paralelos entre sí, uno de los factores para elegir un pilar u otro. Y lo otro, por la anatomía de estos pilares, a mí me dejan tranquilo, y por el espacio que estábamos trabajando, que no era un espacio tan amplio, entonces preferí trabajar directamente a plataforma. ¿Podría haber trabajado multiunit? Sí, pero no sé si se justificaría colocar un pilar intermedio, encarecer la rehabilitación para esta paciente, etc. Ese es el diseño digital. Ese fue el T-Base que elegimos, un T-Base sin enganche, porque obviamente es algo múltiple, y tenemos diferentes alturas, diferentes CAF, diferentes mangas. Tenemos de 0.75, 1.5 y de 2.5. En este caso se eligió de altura 2.5 milímetros. Ahí está el diseño, ahí está la oclusión, y esa es la foto que me mandó Doris, cuando yo le pedí: Doris, por favor, no puedes venir, pero tómate una foto. Me tomó esa foto de la rehabilitación. Así que les pido disculpas por la calidad de las fotos, que no son las mejores, son tomadas por la propia paciente, su celular, y enviadas a mí. Veamos cosas interesantes de esto. Fíjense, este es el punto inicial, y fíjense, esto es rehabilitado. Fíjense la cantidad de hueso que creció sobre la plataforma de los implantes. Miren,
Miren en mesial acá, el implante de la derecha, está prácticamente yuxta, y los otros están infra, pero muy, muy leve. Fíjense que en este caso, perdón, me estoy quedando sin batería, denme un segundo, lo voy a conectar. Entonces es interesante el crecimiento óseo sobre las plataformas implantarias con esta conexión y estos pilares anatómicos. Es muy, muy, muy significativo lo que se ve en estas radiografías, las radiografías no aumentan. Así que muy interesante la superficie, yo cada vez estoy teniendo más confianza en esta superficie, en los tiempos y en los resultados. Los resultados son realmente sorprendentes. Ojalá en México también traigan esta superficie en algún momento porque es una superficie muy, muy interesante. Esos fueron los pilares que en este caso se eligieron, pilares sin enganche, T-Base, y hicimos una solución cemento atornillada en este caso. Bueno, hablemos un poco de multi-unit, de Alpha Universe en este caso. Como les comenté, tenemos multi-unit angulados en 17, en 30 y multi-unit rectos con diferentes CAF, diferentes alturas gingivales. ¿Cuáles son las ventajas que yo le veo por lo menos a este sistema? Este sistema es distinto al sistema multi-unit clásico. Dentro de las ventajas es que el perfil es muy amigable con los tejidos blandos. Fíjense, el perfil es un cambio de plataforma importante. Esto también funciona igual para la conexión. Bueno, yo sé que ustedes no tienen la conexión hexagonal convencional, pero el diseño es el mismo para la conexión hexagonal. Son muy respetuosos con los tejidos blandos se mantienen sanos, gruesos, etcétera, por la emergencia que tienen estos pilares. El tornillo protésico es macizo, es un tornillo grueso, es un tornillo que con la llave 0.50, con la 1.25, se torquea. Es un tornillo que no tiene una cabeza pequeña, es un tornillo sólido, es un tornillo que se torquea a 30 newton. Esa es otra de las ventajas que yo le veo a este sistema. Tiene, como les decía, múltiples alturas gingivales, el recto por lo menos. Los angulados tienen más limitadas las alturas, pero el recto tiene múltiples alturas gingivales desde 0,5 milímetros, o sea, muy, muy bajito, con un perfil muy, muy estrecho, muy, muy, muy pequeño, hasta 5.5 milímetros de altura. Tenemos una gama importante y vamos subiendo de 1 milímetro, 1.5, 2.5, etc. La misma plataforma en todas las conexiones. Como les comentaba yo, hexágonos internos tienen la misma plataforma, podemos juntar distintas medidas de implante. Incluso el CHC, o sea, la plataforma amarilla, la plataforma Narrow, también el multi-unit termina igual. Es un multi-unit de otro color, pero termina siendo la plataforma, la parte superior, lo que vamos a trabajar en boca finalmente, es del mismo tamaño, es idéntico a los regulares o a las conexiones estándar o a las conexiones, la conexión verde, la CS, o la conexión hexagonal, la Asume. Es todo lo mismo. Y otra de las ventajas que le veo es que tiene un perfil bajo en casos de poco espacio. Hay casos donde hay poco espacio protético por per se. En este caso, el pilar tiene un perfil bajito. Y otra de las ventajas que no la coloqué es que entre la zona de conexión entre el cono o esta pequeña extensión que tiene en el centro de este pilar, donde uno atornilla, y donde termina la plataforma, hay un espacio muy grande. Por lo tanto, las habitaciones o las piezas y partes que uno puede colocar encima siempre son sólidas, son gruesas. Otra cosa interesante de este sistema. ¿Ya? Entonces, en 17 grados tenemos alturas de 1.5, 2.5 y 3.5. Fíjense en el perfil que tiene esto, muy, muy anatómico. Y en 30 grados tenemos 1.5, 2.5 y 3.5 también. Cosa que no les dije hace un rato. Los pilares, una de las cosas, o hablemos de las cosas negativas. No hay por qué siempre decir que todo es bueno. Cosas negativas del pilar multi-unit de Alphabio, yo le veo dos cosas negativas, que no son negativas en realidad, son cosas distintas, no son negativas. Uno es que hay que tener una llave especial, como los multi-unit también convencionales, que hay que tener una llave especial, que es una llave de 1.5 milímetros para torquear los rectos, los pilares multi-unit rectos,
se torquean desde dentro, desde donde uno toma donde va el tornillo protésico, se toman con una llave de 1.5 milímetros para darles torque. Los angulados se torquean con la llave 1.25 convencional, o la 0.50, dependiendo de cómo ustedes las conozcan. Pero el recto va con una llave especial de 1.5, ¿ya? Eso sería algo, comillas, negativo. Y lo segundo, comillas, negativo, es que obviamente al ser un pilar distinto, es un pilar especial, uno tiende a tratar de ocupar todo estándar y obviamente este pilar es distinto al del resto de los implantes, por lo tanto es un sistema que está muy bien pensado, muy bien ejecutado, pero que hay que tener el sistema completo para poder trabajarlo bien. No es compatible con otras marcas. Veamos algunos casos. Veamos otro caso en realidad. Aquí hablemos de algo de multi-units. ¿Cuándo ocupamos multi-units? Yo por lo menos indico multi-units cuando tengo rehabilitaciones donde sé que los implantes, por las características clínicas del paciente o por la disposición en la arcada, no me van a quedar completamente paralelos entre sí. Colocar dos implantes paralelos entre sí es bastante sencillo, pero ya cuando empezamos a colocar 3, 4, 5 implantes, aunque el paciente tenga muy buen hueso, el paralelismo es prácticamente imposible. Incluso es prácticamente imposible por la disposición que tienen nuestras bases óseas. En el sector anterior tenemos una dirección de nuestras bases óseas de antero-posterior, las bases apicales están más retruidas, por decirlo así, que la parte más alta del reborde, por lo tanto, tenemos a atender un ángulo de los dientes de adelante versus un sector molar que es más recto. Por lo tanto, siempre van a ser discrepantes nuestros ángulos si hay más implantes. En esos casos donde ya tenemos más de dos implantes, yo empiezo por facilidad, simplemente empiezo a trabajar con multi-unit. Por facilidad de trabajo y segundo, por facilidad de las estructuras. Cuando uno trabaja plataforma, aunque los implantes estén suficientemente paralelos, empezamos a hacer fuerzas, las estructuras normalmente no son pasivas como uno quisiera. Por lo tanto, esa es una de las indicaciones de los pilares multi-unit. Y la segunda indicación es para corregir ángulos. A mí me gusta mucho usar implantes en ángulos no tan lógicos, digamos así. Veamos este caso y quizás podemos dilucidar de lo que les estoy hablando ahora. Caso de Sandra. Sandra es una enfermera que trabajaba, digo yo, porque ya se jubiló, conmigo. El tema está en que me dice, doctor, antes de jubilarme, me gustaría que me pusiera el molar que me falta. Me falta esa pieza 14. La reviso y veo que la pieza vecina atrás tiene un problema periodontal también y está suelta. Entonces decidimos planificar ambas piezas. Se tomó un escáner y esto más o menos fue lo que encontramos en el escáner. Fíjense que la pieza tiene un problema periodontal grande, pero aparte tiene una neumatización del seno maxilar bastante marcada. Por lo tanto, había que hacer, en este caso, había que hacer dos milagros para poder colocar este implante. Primero, había que hacer la extracción, colocar el implante en esa posición, que no es la mejor posición, queda prácticamente en el aire simplemente, hacer una ROG en el sector anterior, y aparte, hacer una elevación de seno maxilar. Todo en una. Fíjense, había que hacer esas dos cosas para poder reponer esa pieza perdida. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Se ocupó simplemente los conocimientos de rehabilitación para trabajar. Anestesia, fíjense, la pieza tenía prácticamente la lesión periodontal, fíjense, tiene sarro hasta la furca. Esa pieza estaba perdida. Bueno, aquí se hizo una guía, se hicieron dos guías en realidad, para colocar, pensar un poquito fuera de la caja, y en vez de colocar el implante en la posición que iba al molar, colocamos algo distinto. Se planificó un implante pterigoideo. Ayudados de una guía, fresa de la caja de cirugía guiada Alfabio, de 2x16. Esa es la dirección habitual de un implante pterigoideo, van de anterior a posterior, obviamente, y levemente inclinado al centro. Yo diría que habitualmente
el sector donde hay más hueso en la pterigoides es más o menos en esa posición. Si uno pudiera dividir entre la úvula y el reborde, más o menos a medio camino entre ambas, normalmente está la mayoría del hueso. Obviamente hay que revisar caso a caso, pero la mayoría de las veces el fresado se ve así de un implante pterigoideo. Entonces una fresa, fíjense, de 2×16, y después pasamos con sistema convencional simplemente, y se puso un implante de 4,2×16 en la zona. Y adelante un implante recto. ¿Cómo lo mejoramos esto? Obviamente con un multiunit de 30 grados y obtuvimos paralelismo prácticamente entre ambos implantes. Y pasamos de un caso donde el pronóstico de ese caso, hacer una elevación de seno, más un alveolo, un implante en un alveolo que prácticamente no tenía hueso, más una ROG en ese mismo alveolo, hubiese sido un desastre. Eso no hubiese funcionado. Pasamos a tener unas tremendas posibilidades de incluso hacer una carga inmediata en este caso. Así que para eso normalmente yo ocupo los multi-unit angulados, más que nada, para paralelizar dos sitios implantarios para evitar hacer cirugías anexas que tienen peor pronóstico. Yo coloco hartos implantes derivoideos, coloco hartos implantes por delante de la pared del seno también, y me paralelizo simplemente usando un multi-unit. Hay algo interesante, o hay algo que hay que tener en cuenta, porque yo puedo medir incluso con una guía quirúrgica mi punto de entrada y colocarlo en el ángulo preciso. Este implante está más o menos en 30 grados, pero no es suficiente colocar el implante en los grados correspondientes para que los multi-unit miren para dónde corresponden. Recuerden que una cosa es el ángulo del implante y otra cosa es el index que tienen los multi-unit. Eso hay que tenerlo en consideración. Fíjense en el video. Ahí está el implante derivoideo, esta es la planificación de este caso en particular. Fíjense, esa es la posición. Y queremos que ambas piezas queden más o menos paralelas. Entonces, vamos a elegir un multi-unit de 30 grados con un vástago. Ahí estamos ocupando Blue Sky Pen. Fíjense que coloqué 30 grados, el implante está en 30 grados, el pilar en 30 grados, pero no está indexando para donde corresponde. Porque también hay que fijarse en el index. Estoy dando vueltas sobre su propio eje el implante para mostrar que no solamente es importante el ángulo, es importante también el index. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es relevante que cuando coloquen implantes angulados, entren con el multi-unit o con un probador, no de ángulo de fresado ni de implante, sino que de index, un probador de index de nuestros multi-unit para saber que estamos indexando nuestra plataforma hacia donde corresponde. Media vuelta muchas veces hace la diferencia entre salir justo en el centro de una pieza dentaria a rehabilitar versus salir por vestibular o salir por palatino o por fuera incluso del área protética de nuestro implante. Por lo tanto, mi recomendación es que cuando coloquen implantes angulados, como en este caso, entren con el probador e idealmente dejen puesto el multi-unit en la misma cirugía. Así van a ver hacia dónde apunta. Y van a paralelizar con lo que quieren paralelizar. Veamos otro caso del mismo tipo. El caso anterior se hizo con una guía estricta. Bueno, una guía semi-estricta en realidad, fue guía de primera fresa. Este otro caso, un caso que había que hacer muchas otras cosas aparte de los implantes, un paciente adulto mayor, pero se eligió también, en este caso, hacerle el quite, como íbamos a hacer en piezas 12, 13 y 14, un puentecito ahí, una prótesis fija plural. Teníamos que hacer la elevación de senos y colocábamos el implante en posición habitual, pero simplemente haciendo un ángulo antero-posterior, ya íbamos a conseguir con un multi-unit simplemente evitarnos una cirugía grande. Entonces, esa es la planificación. En este caso estamos colocando implantes ICE de Alpha-Bio. Fíjense, son los implantes con el empaque antiguo, con este tomador que ya no viene. Y este caso se planificó digitalmente, se hizo a mano alzada tomando algunos parámetros anatómicos para conseguir terminar en la posición. Fíjense la segunda imagen de la parte superior, que el implante viene, en la primera imagen el implante viene con ángulo posterior anterior, pero con el multi-unit sale
prácticamente, perfectamente paralelo con el implante de adelante, que es lo importante. Este caso, de nuevo, pese a que se dejó con un pilar de cicatrización común y corriente, fíjense en la radiografía de control, se probó durante la cirugía el multi-unit para saber que estaba indexado para donde correspondía. Si es que nuestra posición implantaria probamos y el índice no corresponde, tienen que darle media vuelta hacia adentro o media vuelta hacia afuera o un cuarto de vuelta a lo que corresponda hasta que nos paralice por lo que nos interesa paralizar. Esa es la planificación y ese es el resultado hecho, insisto, a mano alzada. Planificación, resultado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo doy muchas clases de planificación digital quirúrgica. Yo hago mucha cirugía con planificación digital, pero realizo a mano alzada. Normalmente con herramientas básicas, aquí en este caso, básicamente se me dieron los puntos clave, entonces teníamos un punto de acceso a 7.5 milímetros, nuestra fresa tenía que tocar tangencialmente el molar posterior y teníamos que cuando estuviéramos operando mirar el molar posterior y apuntar más o menos a la cúspide disto-palatina con el implante a 7.5 milímetros, insisto, del molar vecino para tener el punto de referencia. Así que así se hizo y el resultado fue bastante bueno en general. Veamos otro caso, Gina. En este caso las mediciones no fueron tan buenas, pero el resultado final fue bueno. Planificamos este caso, la paciente tenía una prótesis fija, larga en este caso, que perdió la raíz, usaba una prótesis removible y quería olvidarse de la prótesis removible y pasar implantes. Entonces se planificaron 3 implantes en el sector del incisivo central, piezas 9, 11 y 14 finalmente, o 13, para hacer esta M-arcada prácticamente sobre estos 3 implantes. En este caso, ya como son 3 implantes, yo tiendo a no trabajar a plataforma, aparte es una zona mucho más amplia, insisto, la disposición de los implantes normalmente, aunque le pongamos empeño en paralelizar, normalmente el paralelismo no es tan bueno, por lo tanto, por facilidad y por pasividad, tiendo a trabajar a multi-unit. Ahí está la planificación, fíjense, planificamos colocar un implante de central, de canino y de molar. Ahí está ya la paciente operada, está con los scan bodies, estamos tomando directamente con el escáner intraoral. Hay un tema que les quiero hablar también, pero lo quiero dejar en el aire en realidad. Cuando uno hace casos, yo diría que hasta de este tipo, los escáneres intraorales, independiente del cual sea, todos los escáneres intraorales, son confiables. Pero si ya empezamos a hacer casos totales donde las referencias son menores, acá tenemos referencia, tenemos un molar posterior, tenemos hartos dientes y tenemos un maxilar con harto tejido queratinizado, por lo tanto fijo. En este caso, yo sabía por mi experiencia en cuanto a los escáneres que podía tomar a multi-unit y tener buenos resultados. Cuando hacemos con más implantes, aparte los implantes están paralelos entre sí, tenemos puntos de referencia, etc. Cuando los implantes no están tan paralelos entre sí, o ya son pacientes detentados completos, o un caso parecido en mandíbula, la cosa se complica y normalmente las estructuras no quedan vacías en boca. Por lo tanto, hacemos otras técnicas que les voy a mostrar un poco más adelante. Entonces ahí está operada la paciente, 3 scan bodies a multi-unit, se colocaron multi-unit, se colocaron scan bodies a multi-unit. Ese fue el scan body que estamos usando. Ahí está la planificación digital de la rehabilitación. Fíjense que erré ahí, los implantes me quedaron un poco corridos, ahí está, salí un poquito en tronera entre el canino y el premolar, pero está bastante bien. Este caso había que rehabilitarlo con algo de encía, por lo tanto tampoco era terrible. Ahí están los 3 implantes puestos con el análogo a multi-unit. Ahí está ya la rehabilitación digital. Y ahí está un circonio monolítico donde cementamos, a este circonio monolítico le cementamos T-base a multi-unit. Y atornillamos en boca. Ahí está en boca. Hay una fotito del resultado final. No tengo muchas fotos, les vuelvo a insistir, no soy de los clínicos que le toman fotos a sus casos normalmente, salvo que sean para alguna presentación.
Y en este caso, como tuvimos las fiestas, no alcancé a citar a los pacientes para tomarles fotografías de mejor calidad. Veamos otro caso interesante. ¿Cómo vamos en el tiempo? Sí, vamos bien. Patricia, vamos a pasar bien rápido porque tengo algunos casos interesantes más adelante. Patricia, fíjense este caso. Esta paciente bruxómana aprieta los dientes, pero de una manera increíble. Bueno, le coloqué implantes ahí para colocar las piezas 12, 13 y 14, dos implantes. Al poco andar, doctor, se me soltaron los dientes. La rehabilité, se me soltaron los dientes. Vino, le reapreté. A la semana, se me soltaron los dientes. Oclusión perfecta, todo bien. Se me soltaron los dientes de nuevo, doctor. Revisé, había fracturado los dos implantes. Los fracturó. No son implantes Alfa Bio, son implantes de otra compañía. Fíjense. Ahí está el CST, los dos implantes fracturados, las plataformas las abrió como flor. Dije, no hay nada que hacer, hay que sacar esos implantes y reoperar. Fíjense, ahí están el CST, la segmentación y los implantes rotos ahí. Ambos implantes los reventó. Nada que hacer, había que sacar esos implantes. Ahí ya operamos a la paciente. Fíjense, esta ya es la rehabilitación después de operada, de reoperada. Fíjense en la imagen de la derecha, esas flechas y el oscurecimiento de los tejidos. Los tejidos están oscuros, ¿por qué? Porque cuando saqué esos implantes estaban integrados perfectos, no tenían plataforma, entonces fue muy difícil sacarlos y tuve que fresarlos directamente con una fresa a través del hueso. Con trefina me iba a quedar con muy poco hueso, por lo tanto simplemente los fresé, salieron muchas limallas de titanio y quedaron algunas de esas limallas en el periósteo y como no son, digámoslo así, cuerpos extraños, quedaron y se integraron en el periósteo y oscurecieron un poquito la zona. Es irrelevante para la zona, pero para que tengan en consideración, si hacen algo parecido en un sector anterior, hay que lavar muy bien esas limallas de titanio para que no manchen después los tejidos. Bueno, ya está operada la paciente, y en este caso, nuevamente, ocupamos, pese a que son dos implantes que están paralelos prácticamente perfectos entre sí, en este caso resolvimos de otra manera. Les sigo contando la historia. Bueno, esta paciente la reoperé, le coloqué los implantes, se integraron sin problema, en este caso le coloqué implantes Alfa Bio, y la rehabilité. Le hice sus tres coronas, un puente de 3 piezas, pero directamente a plataforma, con pilares UCLA base cromo cobalto, que se usa mucho aquí en Chile, es muy popular ese pilar, que básicamente tiene una base maquinada, y hacia el sector oclusal, por decirlo así, es customizable. Entonces, se hicieron 2 UCLAs sin enganche, y se rehabilitó esta paciente. Más o menos a los 3 meses de rehabilitar, me llama nuevamente. Doctor, me dice, tengo de nuevo las coronas sueltas. Dije, pero ¿cómo de nuevo esta paciente? Bueno, la revisé, ¿y qué había pasado? Había, aunque ustedes no me lo crean, no tengo fotos, pero créanme, había descabezado los pilares, las bases cromo cobalto, les sacó la conexión, el rotacional en este caso, sin antirrotacional, la extensión que va a la plataforma, quebró ambos. Entonces tenía el tornillo suelto, este collarín metido dentro del implante, en este caso le coloqué implantes, insisto, Alfa Bio, más duros y más anchos, pero fracturó ahora la parte más débil, que en este caso era la conexión de las coronas. Por suerte no rompió los implantes. Entonces dije, no, este paciente vamos a colocar un fusible, y en este caso, pese a que la indicación, creo yo, es trabajar a plataforma, en este caso no es ningún pecado trabajar a plataforma, trabajé finalmente a multi-unit para usarlos de fusible por último. Si rompe algo, rompe tornillos, rompe cualquier cosa, rompa los tornillos de los multi-unit y no rompa nuevamente o los implantes o las plataformas. Así que, en este caso, lo rehabilitamos con multi-unit. Fíjense, ahí están los dos implantes, bastante paralelos entre sí, y ese es nuevamente el scan body a multi-unit. Ahí está la parte digital, y de nuevo con T-Base hicimos una solución cemento atornillada. En este caso hicimos varias otras cosas. Pasamos de 3 piezas a solo 2 piezas. Esto está planificado para colocar un premolar y un molar. En este caso no le colocamos el molar, no le colocamos el premolar, perdón. Solamente hicimos 2 piezas.
Y esa, de nuevo, foto de la paciente que se tomó directamente de su boca, por eso tienen esa calidad no muy buena. Pero ahí está el caso resuelto. Entonces, en este caso, pese a que la indicación lógica podría ser haber trabajado a plataforma, por la consideración clínica del prontuario que tiene esta paciente, que rompió implantes, fracturó implantes, y después fracturó extensiones a plataforma, preferí trabajar a multilínea más tranquilo. Veamos el penúltimo caso, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, yo creo que vamos bien. Vamos a pasar relativamente rápido porque el último quiero detenerme un poco en el último caso que es interesante. Veamos un caso. La señora Ana vino a consultar porque el premolar mandibular, la pieza 29, la que está solita, había hecho varias infecciones a repetición, lo tenía móvil, de hecho. Yo tomé a la paciente, le hice un pulido radicular, le di antibióticos, etcétera, y resolví el caso ya. Después, de hecho, cuando la operé, ese diente ya no estaba con problemas. Pero ella tenía el miedo, porque conocía que su esposo tenía ese problema, de que cuando quedaban pocos dientes en mandíbula, ella es desdentada total, maxilar superior, y en mandíbula le quedaban estos 3 dientes y funcionaba más o menos bien, podía alimentarse bien, de hecho. Pero sabía que perdiendo esa pieza iba a empezar a tener muchos problemas. Entonces quiso adelantarse y me pidió que le colocara implante. Tiene una atrofia bastante grande. En este caso, tomamos a la paciente y usamos la carta de siempre, la vieja y confiable planificación digital. Esa es la condición en que llegó. Tomé registros de todo porque la altura del rostro, la dimensión vertical, por lo menos la paciente la tenía mantenida. Las prótesis estaban desgastadas, no estaban bonitas, le faltaban dientes, etcétera, pero mantenían la altura del rostro. Entonces los documenté para poder hacer la rehabilitación final. Ella solo consultó por la mandíbula, el maxilar superior, su prótesis, ella la amaba, estaba fea, pero la amaba. Entonces tomamos como punto de referencia eso. Planificamos 4 implantes rectos. En este caso, pese a que íbamos a desdentar a la paciente, los implantes los planificamos como si fuera un caso parcial. Entonces hicimos una guía porque tenía un triángulo, los dientes estaban fijos. Podíamos hacer una guía sin que rotara. En base a que planificamos a su dentadura, pese a que estaba fea, a su dentadura antigua, para saber cuál era el continente para rehabilitarla. Implante, 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 multineos, todos de 75×10. Una guía estricta, paso de fresa e instalación de los 4 implantes. Pusimos los multi-unit, los Alpha Universe, y pusimos de inmediato scan bodies. Fíjense que no le saqué los dientes, y en ese momento le tomé un escáner intraoral. En ese tiempo no tenía el DEXIS, sino que tenía otro escáner distinto que era bastante más básico, pero funcionó para esto. Y le escaneé la boca a la paciente con los dientes aún, los implantes y estos scan bodies a multi-unit. ¿Por qué hice eso? La peor performance que tienen los escáneres intraorales son mandíbulas desdentadas con rehabilitación sobre implantes. Como todo es igual y la mandíbula hay muy pocos puntos de referencia, los escáneres normalmente se pierden. Entonces, dejamos los dientes como referencia para hacer el paso siguiente, que era una carga inmediata. Hicimos las extracciones, rellenamos los alvéolos con aloinjerto Creos de la Nover y hicimos un par de suturas, una cirugía bastante poco invasiva, mínimamente invasiva diría yo. Y me fui a mi casa. Esos son los registros, fíjense. Registro de prótesis. Registro ahora con los scan bodies y los dientes. Y la oclusión. Hicimos extracciones virtuales y diseñamos una dentadura de carga inmediata. Fea, pero gratis. La diseñé yo, de hecho, y la imprimí en una resina. En este tiempo, esto es un caso antiguo, un caso que tiene varios años, y la imprimí en una resina de bajo costo para provisorios, pero con una trampa, digámoslo así. Eso fue lo que usamos, T-Base a multi-unit y el scan body de uso doble que se llama acá, que es para el laboratorio IVOCA. ¿Cuál fue la trampa que usamos? Fíjense ahí la relación con la prótesis superior, bastante buena. ¿Cuál fue la trampa? Esa fue la trampa. Le engrosé muchísimo la parte lingual porque sabía que esta resina no aguantaba, era una resina, es una resina bastante
blanda, es resina Nextdent para provisionales. La paciente me reclamó porque obviamente tenía poco espacio, pero después se acostumbró. Y anduvo así los 3 meses. Y después de eso, pasamos a esta hermosura. Se hizo un protocolo digital distinto al que les voy a enseñar, que es un protocolo mucho menos avanzado que el que usamos hoy día, pero básicamente se imprimieron 2 prótesis, se cortaron, se ferulizaron, se le tomó una sobreimpresión, y con eso se diseñaron ya los dientes. Scan analog, y pasamos a eso. Ahí está en boca, le renovamos la prótesis superior, fíjense que está recién puesta en boca, está recién de hecho desbastada, está un poquito larga. Y bueno, pasamos de eso a eso. Ahí está la señora Ana ya contenta con su rehabilitación final. Y vamos al último caso. Esto ya es con la maduración de los protocolos digitales para desdentados completos. Les voy a mostrar la forma más fácil, que son los casos más sencillos, que son una renovación o de una prótesis antigua o pasar de una carga inmediata a algo definitivo. Las fotos definitivas las tengo en el correo. Si me dan un minuto después, se las muestro. Pero les quiero mostrar el flujo. La paciente se llama Marcia. Aquí ya estamos con DEXI, estamos modernos ahora. Le estamos renovando lo mandibular. El flujo es el siguiente. Se hace como si los pacientes tuvieran dientes. Tomamos. Vamos a volver. Tomamos maxilar superior, como si tuviera dientes. Bueno, tiene dientes, tiene una prótesis al modo. Maxilar inferior, como si tuviera dientes, y oclusión. Ese es el primer escaneo. ¿Ya? Después de eso, en el flujo de DEXIS tenemos la posibilidad de escanear sacando la prótesis y escanear multi-units. Y después con scan bodies a multi-unit. La técnica sirve para cualquier sistema. ¿Ya? Entonces, después hay un botón que tiene DEXIS que dice Match y te junta, te triangula todas estas tres estructuras. O sea, dientes y boca, obviamente hay que tomar flanco, etcétera, para que pueda hacer el match. Con multi-unit y después con scan bodies. Entonces, este es el ABC del protocolo. Este es el ABC del protocolo. Primero, arcada superior e inferior dentadas, como si el paciente tuviera dientes, y la oclusión. Después hay que pinchar el siguiente icono, se escanean los pilares multi-units, o sea, se escanea finalmente el perfil de emergencia. Y el tercer escaneo es de los scan bodies. Con esto no es suficiente los escáneres intraorales, ni el DEXIS, ni ningún escáner intraoral que les diga que con un escáner intraoral con sistemas convencionales. Hoy hay otros sistemas un poquito más de fotogrametría, etcétera, que se pueden usar, pero un escáner intraoral a secas, digámoslo así, no es capaz de generar un arco completo cruzado que quede pasivo. Entonces nosotros usamos una técnica distinta. De hecho, vamos a dar un curso, les voy a mostrar, ahí les voy a pasar la publicidad después al final, al respecto. Bueno, entonces el tercer es escaneo de scan bodies. Como cuarta etapa, nosotros tomamos un pickup físico, no tomamos una impresión, sino que simplemente colocamos transfer a cubeta abierta sobre los multi-units y los ferulizamos de manera rígida. Yo los ferulizo con clavos y los pego simplemente y los desatornillo de boca. Coloco análogos a multi-unit en este caso. Bueno, siempre trabajo multi-unit los totales. Y hago un patrón de yeso. Esa es la lógica, fíjense. Y se hace un patrón de yeso. Y luego ese patrón de yeso se le colocan los scan bodies que usamos en boca y se escanean, pero en un escáner de sobremesa, un escáner de escritorio, de laboratorio. La gracia que tienen los escáneres de laboratorio es que son mucho más precisos porque tienen una ventana más amplia. La imagen de un, comillas, pantallazo o de una toma nos generan la malla tridimensional. A diferencia de boca que van de a trocitos y eso se va pegando uno sobre el otro, por lo tanto lo hace más impreciso. Entonces, este escaneo del pickup finalmente vaciado, lo que yo hago un modelo maestro virtual. Hago comillas, yo le llamo la técnica del cambiazo.
me quedo con los scan bodies tomados desde el escáner de sobremesa, edito el modelo de la boca y le elimino los scan bodies que se tomaron en boca y me quedo con los scan bodies que se tomaron con el escáner de sobremesa y genero un modelo maestro digital. Y sobre ese modelo trabajamos. Después de eso se diseñan los dientes. Acuérdense que tenemos, en el mundo digital, tenemos el antagonista, tenemos la oclusión, tenemos todo. Se diseñan y se hace una prueba estética. Normalmente lo hago en resina blanca. En este caso, no había resina blanca ese día y lo hicimos en resina rosada. Fíjense. Abra. Ahí está mi modelo maestro. Voy a separarlo un poquito los labios. Ahí está la prueba. Abra. Cierre. Ahí está la prueba en boca, oclusión, etc. Si esa prueba quedara con algún problema, uno la puede desgastar, la puede ajustar, etc. Y eso se reescanea. Entonces, primera sesión, tomo los registros intraorales con el escáner, aparte el pick-up. Segunda sesión, pruebo la prueba estética, para la redundancia, y tercera sesión, instalo la prótesis. En este caso, la materialidad puede ser cualquiera. En este caso hicimos una barra blender, una barra que tiene una alma metálica, que es de cromo cobalto en este caso, la multi-unit, y encima tiene circonio caracterizado. Y eso va cementado, la barra metálica va cementada al circonio. Es monolítico finalmente. No es monolítico, pero es lo mejor de ambos mundos. Les voy a pasar las fotos de la instalación. Ahí está el caso definitivo, terminado. Una conclusión y terminamos. Bueno, la indicación de los pilares en rehabilitación múltiple va a depender, sobre todo, diría yo, de las preferencias del clínico en primer lugar. También los factores a considerar para la correcta elección son divergencia entre los implantes, número de implantes, espacio protético, para funciones del paciente, como en el caso que les mostré de los implantes fracturados, resistencia de los implantes. Cuando trabajen cosas múltiples con implantes narrow, yo les tengo harto respeto a eso. Prefiero trabajar a pilar intermedio. No todos los sistemas, los implantes narrow tienen pilares intermedios, tienen multi-unit. El sistema de Alphavio tiene. Lo otro, el titanio de los implantes Alphavio es muy resistente. Así que, en general, yo no les tengo miedo de que se me fracturen, pero en casos míos, ya varias veces se me han fracturado implantes después de algunos años de instalado de otras marcas. Otra cosa es que vamos a elegir los pilares dependiendo si vamos a usar implantes estratégicos, implantes angulados para evitar cirugías mayores, digamos así. Bueno, como conclusión final, la correcta planificación de cada caso va a permitir el éxito de las rehabilitaciones y su sobrevida en el tiempo. Este es el curso que vamos a hacer ahora en noviembre en Santiago de Chile, que vamos a hablar de protocolos. Les mostré el protocolo más básico de arcos completos. Básicamente tenemos una técnica que solo en 50 minutos clínicos, en 2 o 3 sesiones, normalmente los pacientes se están rehabilitando con los resultados que acaban de ver en la fotografía. Les quiero compartir un video ahora del mismo caso que no alcancé a montar simplemente, del caso que vimos recién de la señora Marcia. Les voy a mostrar. Lo tengo acá. Denme un segundo, se los muestro de inmediato. ¿Se ve el video? ¿Cuál es su nombre de pila, oiga? ¿Cómo se llama usted? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Marcia. ¿Y su apellido? Guzmán. ¿Está contenta? Sí, contento. Qué bueno. Ábrame un poquito, a ver. Cierre. Abra. Cierre. Perfecto. Deme una sonrisa grande. Eso fue. Bueno, eso es más o menos lo que tenía preparado hoy día para presentarles. Espero que haya sido de su agrado. Dudas, preguntas, comentarios, todas las que quieran.